En Córdoba, jubilación mínima de 700.000 pesos. En el gobierno quieren vetar el aumento. Mientras tanto, sube el colectivo y el té. En vivo y en directo está Emma Herrera trabajando desde Constitución, preguntándole a la gente cómo llegan al 29 de cada mes. Emma. Vamos a seguir preguntándole a la gente. 29, estamos a 29 de julio. A ver cómo hace para llegar a fin de mes. Si le sobran días al mes, si tienen posibilidad de tener un restito. Vamos a preguntarle a la gente, a ver si llega a fin de mes. A ver si tienen algún restito, si les sobra. Señora, ¿cómo llega a fin de mes? Mal, nos dice por acá. A ver, vamos a seguir preguntando. A ver, por acá la gente que va llegando a la Plaza Constitución, el termómetro, a ver, ¿cómo hacen para llegar? Amigo, ¿cómo se llega a fin de mes? Tranquilo. Tranquilo, ¿le sobran día al mes? ¿Hay que ajustarse? No sobra, pero llegamos ahí. Mira, ¿Cuál es uno el que secreto? llega, Administrarse uno que bien. llega. Y sí, buscar los precios. Muchas gracias. Ahí está, buscar precios, nos dicen. Vamos a seguir preguntándole a la gente. 29, ¿le sobran días al mes? ¿Alcanza la plata? Está parejito hasta ahora. Vayan sacando la cuenta de cómo va la votación. Sí, bastante Acá los que parejo, van bastante hablando. parejo. A ver, amigo, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? ¿Está fácil, complicado? Es complicado, es re complicado, no alcanza para nada la plata. ¿Hay que recortar? Y ahí sí, lamentablemente hay que rebuscársela como sea. Yo estoy en una cooperativa, gano 78 lucas. ¿Cuánto? No me alcanza ni para... 78.000 pesos. Poquísimo, poquísimo. Tengo que andar, no sé, yo ando rebuscándomela como sea. Estoy cartoneando, estoy juntando lo que sea para sobrevivir día a día. Y hay mucha gente que te cruzás cartoneando porque dicen que hay más cartones. Sí, donde estoy viviendo yo sí hay mucha gente que está... Emma, ¿cuánto saca con el cartón? No le alcanza la plata. Por día. Porque yo gano 78 y después hay otra gente que no tiene ni laburo. Yo estoy completamente estoy sin laburo y estoy buscando y... ¿Y no se encuentra? No se encuentra nada. No se encuentra nada. ¿Por día cuánto se saca más o menos con el cartón? Yo saco 5 o 6 lucas más o No menos. es nada eso. O sea, que no es... Porque no vale nada el cartón. El cartón, a donde yo lo llevo, 50 pesos está el kilo. Claro. ¿Y qué fue? ¿El precio fue aumentando, fue bajando? Bajó demasiado. Porque hay mucha gente que va a vender. Hay mucha gente que va a vender, mucha gente. Yo tengo un montón de, digamos, conocidos que están en la misma que yo y no alcanza. ¿Vos tenés hijos? No tengo hijos. Tengo sobrinos, pero yo por ello doy la vida, así lamentablemente. Sea como sea. Está complicado. Está complicado. Lamentablemente este es el presidente que elegí, todo lo que lo eligieron a este presidente. Está deshaciendo un montón de cosas, y es una bronca. Muchas gracias, mi amigo. No, de ¿Qué nada. haces con 7 Ahí está, lucas por fíjate, las día? historias que Mirá, uno se va- en 6.000 pesos son 120.000 pesos al mes si labura si realmente le va bien, entre comillas. Claro. Y ahí con la cooperativa puede lograr redondear 200.000 pesos para vivir por mes. Claro, pero no te puedes enfermar nada, ¿no? Claro, y hay dos factores que influyen en este caso, ¿no? La gente que deja de comprar cosas y tira los cartones a la basura, es decir, cuando aprieta el bolsillo uno deja de comprar cosas que antes por ahí se podía dar un gustito, y por otro lado también aumenta la competencia, o sea, cada vez como la plata alcanza menos, es más gente la que está en la calle juntando cartones para poder hacer una diferencia, una changuita más, un mango más. Entonces se vuelve realmente muy complicado para la gente que utiliza este medio como un medio de supervivencia. ¿Sabés dónde lo ves? En 11. En 11, tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde, es una competencia para ver quién se queda con el cartón de quién. Y claro. La verdad que... Cuando que antes es brutal. era por ahí esporádicamente, vos sabías que siempre estaban como los grupitos de siempre que iban y juntaban cartones en ciertas zonas. Ahora muchas personas tuvieron que, por una cuestión de necesidad, salir a buscar cartones a la calle, como te digo, para poder complementar quizá a su trabajo, para poder comer y pagar los gastos básicos del mes. Sí, de todas formas no mostramos solamente una verdad o una realidad, porque recibo mensajes de este estilo a los que también les doy bolilla, por supuesto, intento leerlos a todos para conocer las diferentes realidades. Hola, respondo a la consigna. Ayer estuve en Mar del Plata, explotaba de gente, parecía vacaciones de verano, los comercios llenos, tuve que hacer fila para comprar chocolate. Yo llego bien a fin de mes, busco precios y
vuelvo con vos, Emma, a ver si en Constitución obtenemos un testimonio de este estilo también, que sorprende porque para la gran mayoría la realidad puede ser otra. No digo que sea mentira lo que nos dice esta mujer, pero fíjate que tan dividida está la Argentina. En todo sentido. Emma, vuelvo con vos. Vamos a seguir preguntando, Ro, acá en Constitución, ¿cómo hace la gente para llegar a fin de mes? Estamos a 29, todavía queda un tiempito para el próximo cobro. A ver, ¿sobra algo de dinero? ¿No sobra? Vamos a seguir preguntándole a la gente que está acá por Constitución. Amigo, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Está complicada la mano, amigo, muy difícil. Cada vez peor. Este gobierno que no se preocupa por los jubilados, los discapacitados, los trabajadores. ¿En tu caso cómo hace? Estamos a 29, ¿te queda algún restito? No, porque cobro una pensión por discapacidad laboral. Estoy teniendo ahora... ¿Cuánto cobra, se puede saber? 340 y monedas. ¿Cómo haces con 340.000 pesos para llegar a fin de mes? No se puede llegar, amigo, no se puede. Pero ¿sabes lo que es más doloroso, amigo? Que la justicia está prendida de la política. Acá puede ver, tengo en la carpeta un recurso de amparo que el juez Alberto Ludeña de Santa Cruz, el Calafate, se robó con la ministra de Salud de la provincia. Mira, y estás haciendo tu reclamo y andás penando por acá, amigo. Bueno, mira, ahí está todo el papel. Le agradecemos mucho, Emma. Con la ayuda de la ministra. Mira, muchas gracias, mi amigo. Está complicada la mano, amigo. Gracias, ahí está. Vamos a ir preguntando a la gente a ver cómo hace para llegar. ¿Cuál es? Señora, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Fin de año, ¿cuál es? Está complicado. Inflación contenida y salarios contenidos. Igual pisados. Claro, eso es lo que te hace complejo, que la inflación no aumenta mucho, baja, está dentro de 1,5%, puede estar en 2%, pero los aumentos de los salarios son de 1,1%, están pisados, están contenidos los salarios, entonces hay una pérdida progresiva del poder adquisitivo de la mayoría de la gente. El tema es que, a ver, un poco, ¿por qué respondemos a lo que contaba Rochi hoy de que hay televidentes que dicen, bueno, yo buscando precios, llego a fin de mes? Si vos más o menos tenías un salario que te alcanzaba, un salario, podríamos decir, bueno, con la baja de la inflación, podríamos decir que podés llegar a fin de mes, podés cubrir los gastos necesarios, la canasta básica. En ese sentido, la inflación te termina, de alguna manera, beneficiando, como decía hoy esta señora, incluso que nos mandó un mensajito. El tema es las demás personas, ¿no?, que se terminan cayendo del sistema, que trabajan en la informalidad, que no tienen un aumento de sueldo acorde a la inflación y que incluso, por más que le suban el sueldo acorde a la inflación, hubo un disparo tan grande en el 2023, fin del 2023, el primer semestre del 2024, que los valores quedaron completamente desactualizados respecto de ingresos a el valor de las cosas. Y es ahí donde no se termina de recuperar el bolsillo de una persona para poder hacer frente a la situación económica. Te voy a hacer una pregunta. Soy un europeo, un suizo que bajo en Ezeiza y te veo por primera vez en mi vida. Nunca vine a Argentina y te pregunto, ¿hay más delitos a causa de o por causa de la delincuencia? Más delitos, perdón, asociados a la gente que sale a robar para comer, ¿no? Entendí, si está asociado el delito a la economía o por lo menos a la necesidad de este entorno. La verdad que se ha visto un incremento en cuanto a los tipos de delitos. Ahora, atribuirlo si es porque es una cuestión económica, porque no hay fuente de trabajo, esto no es, digamos, desde ahora, es generacional. ¿Qué significa? Que esto viene arrastrándose de varios años. Si la persona me dice, se incrementó el delito, y el delito se ve un poco incrementado, pero no producto de la economía, es producto de un conjunto de situaciones. La economía es uno, la falta de trabajo es otro, también tiene que ver con la falta de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es otra de los factores atribuibles a la delincuencia, porque hemos visto acá dos personas que están a arresto domiciliario y una terminó matando a la otra. O sea que la seguridad jurídica también es un factor atribuido a la alta o al ascenso de delitos en la Argentina. Sí, explota el teléfono, claro, yo no voy a polemizar con nadie que mande un mensaje. Recién me acotaban por cucaracha, me decían que la ocupación en Mar del Plata es muy baja. Es cierto, datos o cifras oficiales hablan de un 30-40%, muy bajo para vacaciones de invierno. Lo hemos analizado acá, incluso porque con un dólar barato tal vez conviene irse afuera y cuesta pagar un hotel aquí en Mar del Plata, en Bariloche, algunos precios que también se han dolarizado. Lo cierto es que acá
Le abrimos la puerta a todos los mensajes, a todos los comentarios y a todas las opiniones. Nadie es dueño de un relato de una única verdad. Buenas tardes, soy Norma, nos dice por acá. Mayormente cobro la pensión los 29, adelantado, pero resulta que voy al cajero y ni la fecha de cobro me aparece. Solo cuento con la ayuda de mi sobrino. Ahora lo voy a investigar con algún abogado previsional por qué no cobró. Pero fíjate lo que es esto, una heladera con un poquito de lentejas. No sé una qué selfie era. con heladera, claro, señora. sí, Mirá. acá tenemos otra imagen. Le creemos a la señora. Similar, soy Esther jubilada, todavía no me llega la jubilación, estoy con tratamiento oncológico y así está mi heladera. Esta foto seguramente la muestra porque muchas veces lo que nos han hecho para engañarnos es mandar fotos de Google, de heladeras vacías de Google. Yo traté de estudiármelas todas para que no pueda caer en esa trampita, pero esta mujer nos manda una selfie para que vean que es real. Dame una más y volvemos a heladera está Constitución con la básicamente gente. vacía. Dale, vamos con Dale. otra. Gracias, Milei. Y nos mandan también una heladera con una cacerola que, entiendo, tiene agua nada más. Y una naranja cortada o un limón cortado y otra naranja o mandarina por debajo. Volvemos a Esta es la realidad entonces de muchos televidentes. Constitución con Emanuel Herrera y con la realidad de la gente. Dale, Emma, querido, mamita. Seguimos preguntándole a la gente cómo hacen para llegar a fin de mes. Estamos a 29, si le sobra algún resto, si está complicado. Seguimos caminando acá en los pasillos del hall de Constitución, donde tenemos el termómetro, ¿no? La gente que nos va contando cuál es su realidad a esta hora y muchos, bueno, que nos dicen que llegan justos, otros que nos dicen directamente que no llegan. Bueno, hablábamos también con el jubilado que nos decía que llegaba. ¿Te puedo decir una situación mía? ¿Qué? A ver, te joven. Bueno, yo trabajo, viste, bueno, en el kiosco, viste, de mi primo, cada tanto, porque no llegamos para fin de mes. Algunas veces llegamos cada tanto y estoy trabajando con mi tío en la obra, así. Y ahora, buscándote trabajo. Sí, voy juntando trabajo y voy trabajando. Y así Tiene más de un empleo. Así llego a fin de mes y ahora viene así con mi tío, mi tía, para gozo, para venir a hacer algo, jugamos a la pelota. Sí. Muy bien. Y con más de un trabajo entonces se llega, eso es lo que... Con más de un trabajo se llega. Tenés que ir buscando también. Muchas gracias, mi amigo. Vamos Vamos el a seguir caso de un hablando con la gente kiosco por en acá. provincia que a las 3 de la tarde todavía no ha hecho un mango. Todavía tiene la caja vacía sin un mango. ¿Cuáles son los números que le preocupan al gobierno hoy, Miguel Ponce León? Lo que más le puede preocupar, sobre todo porque es algo que lo tiene medido, que le importa al electorado, es si sigue aumentando el dólar oficial. Eso le va a preocupar más porque es lo que prometió controlar el dólar oficial, que esté cerca de 1.300, que hoy, baje ¿no? de 1.300, que no suba, como viene ocurriendo. Eso le genera mucha preocupación. Después apuesta a que haya esperanza de la mayoría de los argentinos que están de acuerdo con el gobierno y que puedan resistir todo lo que implique esta recesión, que tiene que ver con falta de ventas y alguna pérdida de puestos de laburo que se siguen pronunciando en muchos sectores. Una macroeconomía que estaba estabilizada y que algunos economistas los que están marcando es que de a poquito se fue pinchando. Por eso la necesidad de dar manotazos de ahogado o volantazos, como la baja de retenciones, que fue tal vez un poco anticipada justamente para que no dejen de evitar que el dólar suba con esta cosecha dura. Perdón, me habló la cucaracha, me perdí. Vamos con otra. No tengo nada, gracias Milei, esto recién empieza. Por acá nos dicen, buenas noches, yo estoy en Neuquén, el boleto es el valor 1.140. A mí me alcanza para vivir, es fácil, hay que trabajar y alcanza. Bueno, y está en línea Dale. Tamara Besares, la doctora Tamara Besares. Estamos hablando de los jubilados más temprano y lo complicado que es, doctora, para los jubilados llegar a fin de mes. Sí, completamente. La doctora Tamara Besares. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Dale, Tamara, ¿cómo estás? Bien. Sí, la verdad que para los jubilados es imposible llegar a fin de mes. Sabemos que las jubilaciones son magras, 314.000 pesos ahora en agosto. Si le sumamos un bono de 70.000, 384.000 pesos. Y el veto de Milei implica restarle 63.000 pesos aproximadamente, porque lo que establece el proyecto de recomposición de haberes, que es una de las 3 leyes giradas al Poder Ejecutivo, tiene que ver con el aumento del 7,2% a todos los haberes y un bono que pasaría de 70 a 110.000 pesos, pero que por estas horas la información que circula es que es un veto cantado, ¿no? Que ya el presidente estaría dispuesto a firmarlo y no se promulga
promulgaría esta ley como en algún momento se habló. Tami, no queremos robarte demasiado tiempo, pero sabés que llegaron un montón de mensajes a WhatsApp con denuncias porque todavía no han cobrado ni la pensión ni la jubilación teniendo fecha para ahora. ¿Tenés idea qué pudo haber pasado? No tengo registrado, yo viste que siempre el termómetro Sí. es la gente, yo no tengo registrado problemas en general, de hecho ya el calendario está terminando, estamos cobrando los saberes máximos. No sé si la pregunta es sobre los calendarios de agosto, que recién arrancan el 8 de agosto. Pero sabés que por llegaron ahora, varios mensajes, claro, marcando eso. Pero de todas Mirá, formas, entonces no habría nada que tengamos que informar. Sí, te cuento algo, Rochi, que por ahí tiene que ver con esto. A ver. Hay mucha gente que lo que me dice es que se están dando de baja las pensiones no contributivas. Y eso se debe a que quizás les llega alguna carta para ir a una auditoría en un domicilio que no es el domicilio actualizado. Entonces, Perfecto, ¿cómo no se enteraron, claro. Claro, se da cuenta la gente cuando le cortan el beneficio. ¿Qué tienen que hacer? Primero, fijarse en ANSES con su clave de seguridad social, que el domicilio sea el domicilio actual. Y segundo, dirigirse al lugar más próximo de ANDIS, que es la agencia de discapacidad, o bien ANSES, que también le van a dar una mano, o la Defensoría del Pueblo. Bien, el doctor Tami. Femino está atendiendo estos casos. Me parece que diste en la tecla, esa es la respuesta a la pregunta que tanto nos estaban haciendo. Hay que corroborar entonces si no están pidiendo una auditoría y llegó mal la carta o no llegó la información. Gracias. Vamos a molestarte seguramente más adelante para seguir hablando del tema jubilados que nos preocupa mucho. Abrazo enorme. Bueno, gracias chicos, buenas noches. Y volvemos inmediatamente a Constitución porque ahora sí, Emma, conseguiste varios testimonios a lo largo de estos minutitos. Hay mucha gente que quiere expresar su descontento a la hora de llegar a fin de mes. Vamos a consultarle a la gente 29 del mes a ver si le sobra dinero como para estirar hasta el próximo cobro. Estamos acá indagando sobre esto en el hall de Constitución. Amigo, ¿cómo se llega a fin de mes? Bueno, se fue para el otro lado. A ver, vamos a seguir preguntando a la gente que está llegando acá a Constitución cómo se hace para llegar a fin de mes. Estamos en 29, si quedan algunos días para llegar al próximo cobro. Esa es la consulta que estamos haciendo acá en Plaza Constitución y hay muchos testimonios muy diversos en cuanto a su respuesta. Sí, mucha Vamos gente. a seguir preguntando Dale, a la a ver. gente por acá. A ver, ¿cómo hace para llegar? Amiga, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Vos que te las pibas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ellas son todas mis sobrinas. Es muy difícil llegar a fin de mes. Tuvimos que empezar a recortar. ¿En qué, por ejemplo? Las salidas. Las salidas a comer a, no sé, restaurantes. ¿Cada cuánto se hace ahora? La Y recreación. la verdad lo estoy haciendo muy placer. esporádico. Vacación de invierno, por Sí, ejemplo. por ejemplo, bueno, esta es una salida muy especial que estuve ahorrando para poder salir con ella. ¿Y cuándo va a ser la próxima? No, olvídate, de acá a unos par de meses. Acuérdense, chicas, porque falta Emma, mucho para la próxima ¿podemos salida. hablar con ella? Sí, total. Pero bueno, ahora hicimos un esfuerzo para salir con las sobrinas. Así que nada, y es difícil llegar a fin de mes, la verdad es muy difícil. Claro. Soy docente, mi pareja trabaja, mis hijos trabajan y es muy difícil llegar a fin de mes y seguir con la vida que teníamos. De, por ejemplo, comer asado, la verdad... ¿Cuál fue la última vez que comiste? Eso, me hiciste acordar, sabés que hace mucho que no se come asado. Hace mucho. Perdí la Y es cuenta. triste, porque yo amo mi país y es triste. La verdad que es muy triste, pero bueno, nada, tenemos que hacer recortes y una de las cosas que recortamos también fue el asado. Claro. Esos son los recortes que hiciste. Sí. ¿Con el boleto cómo haces? Es un tema, sí. Bueno, yo estoy alquilando y voy a buscar un alquiler más cerca de mi trabajo. Trabajo en Palermo y en Congreso. Entonces se me va un montón de boleto, pero bueno, una de las cosas que pensamos fue mudarnos un poco más cerca como para recortar, nada. Pero es todo estrategias que no sé si servirán. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Gracias Liliana, Gracias, Liliana, te agradecemos, Fede, Gran Marco, trabajo. Se va a mudar para Sí. buscar un lugar que le quede más o Exactamente. menos en el medio, ¿no? Miguel Ponce de León, ¿cómo es el tema del consumo de carne? Recién la mujer estaba diciendo y otro de los productos que llama la atención por su no consumo. Sí, sigue bajando el consumo de carne, de lácteos, y lo que empieza a ocurrir es que hay un sector que puede consumir más, un sector incluso que viaja al exterior. Tenés casi 6 millones de argentinos que en 5 meses se fueron al exterior, y otro sector que empieza a recortar cada vez más los consumos, Casi bajan 7, el ¿no? consumo de carne, claro, baja mucho el consumo de carne, de lácteos, van ahorrando como pueden, y lo que van haciendo en muchos casos
es endeudarse para tratar de llevar el ritmo de vida. Liliana, cortito, y ya te dejamos libre también para que puedas seguir disfrutando con tus chicos. Bueno. ¿Cuánto debería ganar un argentino para llegar bien a fin de mes? ¿Cuánta plata? Y un promedio entre 2,5 millones y casi 3 para llegar bien a fin de mes. Bien. Una Gracias. sola persona. Claro. Una sola persona. Nada, y Imagínate es muy con difícil familia. porque esto lo tenemos que hacer entre 2 o 3 personas. Claro. Por ejemplo, las personas que trabajan de limpieza en una empresa están ganando 700.000 pesos o un poco menos. Tremendo. Que es una locura porque no Y se es el llega promedio. la canasta básica. Es el salario pero promedio. Ni ahí. Ni ahí, Sí, que está sí, por arriba del millón de lamentablemente pesos. es muy bajo. Te agradecemos Muy profundamente. bajo. Seguí Sí, disfrutando. total. Seguí paseando. No, por favor. Beso un enorme. gusto, hasta luego. A ver los mensajes, Mirá, Rochi. claro, sí, les quiero mostrar, por ejemplo, esta es otra heladera, tiene una calabaza, unos huevos, y para terminar de decir lo que me quedó inconcluso, ya que hablábamos del precio de la carne, se habló mucho de la posibilidad de que aumente el precio de la carne, sobre todo ahora que se bajó el impuesto a las exportaciones, que son justamente las retenciones. Lo que yo te estaba diciendo que esta fue un truquito o una estrategia por parte del gobierno para que el dólar no se siga disparando, porque recuerden que si vos tenés lamentablemente las retenciones por sobre el campo, muchas veces no te quieren liquidar y eso hace que no haya dólares justamente disponibles, que es lo que quiere el gobierno para tratar de mantener Igual fíjate esa que balanza. la gente que estamos entrevistando ni se acuerda cuándo fue la última vez que comieron carne. No, ya sé, la carne lamentablemente es un rubro que se ha visto muy golpeado, sobre todo porque ha bajado mucho el consumo, pero han subido mucho los precios también. Mira, zanahoria, un poco de leche o yogur, creo que eso es un flan. A ver. Bueno, un flan Sí, partido puede ser. y un par de verduras. Carne nada, nadie guarda la carne en la heladera, tal vez en el freezer. Por acá tenés un par de salchichas y el ketchup y la mayonesa para intentar engañar el estómago. Claro, que no es en Paraná, comida. Entre Ríos, claro. Bueno, muchos hablando también del pasaje, de la diferencia que hay con Capital y provincia. Capital, Va, exactamente. al interior. Pero la mayoría de las heladeras tienen solamente un poco de leche, yogur y algo para engañar la panza. Vamos a la Constitución a ver qué dice la gente. Emma, estamos con vos, dale. Estamos preguntándole a la gente cómo hace para llegar a fin de mes, porque estamos en 29 y los bolsillos están bastante flacos. Eso es lo que estamos viendo aquí en Plaza Constitución, ¿eh? Y le estamos preguntando a la gente cómo hace para llegar a fin de mes mientras esperan el tren. A ver, le vamos a preguntar a la gente, a ver. Amiga, a ver, vamos a seguir preguntándole a la gente cómo hace para llegar a fin de mes. A ver, vamos a seguir caminando por acá, quienes están esperando. Respuestas muy diversas, sé que se van dando, bueno, muchos chicos que están en las vacaciones de invierno también. A ver, mi amigo, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? No tengo la menor idea. Ahí está. Está complicado. Habría que preguntarle a este que está ahora. ¿A quién de ¿Y todos? vos cómo haces? ¿Cómo hace un argentino? Miguel que está Ponce acá? León. Presidente. Y yo la verdad trato de hacer lo que se me sale de la galera. Malabares. Terrible, terrible. Sí, malabares, magia o algo. Lo que sea. ¿Viste? Está complicado. Complicadísimo está. Terrible, está terrible. ¿Viste? Al 29, ¿cómo llegaste? Estamos hoy a 29 de julio. ¿Cómo llegaste? ¿Queda algo de plata hasta el próximo cobro? Y bueno, una forma de decir, sí. Sí, por decir. Pero hay que recortar. Sí, el plata ya no te alcanza para nada. Queda. Muchas gracias, mi amigo. Fíjate, a ver. Señora, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? ¿Cómo? ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes? Soy jubilada, lo querría cogotar a mi ley. La verdad... ¿De la mínima? ¿Eh? ¿De la mínima? 2 mangos más de la mínima, pero estoy más perjudicada que si fuera de la mínima. Claro, porque es el que Recién no ahí recibe el un bono. jubilado vino y me peleó, me dijo que llegaba a fin de mes, que estaba fácil, que lo único que hay que hacer es gastar menos de lo que gasta, de lo que se gana. Ahora que me diga que me pase la fórmula, ¿viste? Porque ni en pedo. Y eso que yo no pago alquiler, a mí me ayuda mi hija. Una de mis hijas porque puede, pero no es su obligación. Y hay muchos hijos que no te pueden ayudar. Claro, muchos jubilados me dicen eso, si no fuera por un hijo, por un familiar directo, no llegaría. Pero eso no es la cuestión, él lo puede decir. Aparte, es un cara rota. Pero cara rota. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Porque le preguntaron cuándo era la mínima y dijo que no sabía. Le preguntaron cuándo era el boleto mínimo y dijo que no sabía. ¿Algún político sabe eso? En este canal. Si lo pasó sabe. eso, con Chiche. A ver, se lo pasa por Macri ahí, en la mesa de ¿viste? Mirta. Porque no quiero ser guaranga, ¿viste? Por si llega a salir esto en los medios públicos. Estamos ¿viste? vivos. Bueno, por Ah, eso. jubilación No, tampoco. no, no.
no quiero decir una palabrota, a ninguno le importa, pero por lo menos no tienen el descaro de decir que no lo sabe. O sea, yo creo que lo tienen que saber, mínimo lo tienen que saber. Te hice enojar. ¿Cómo? Te hice enojar. No, ya estaba caliente, quédate tranquila. Vive pero, por indignada. supuesto, siempre. Lo que pasa es que trato de no calentarme porque es al pedo, porque me lo gasto después en el psiquiatra, ¿viste? Claro, está caro encima. Ah, no, sí. Gracias, mamita. Vamos a Ahí repasar, está. Emma, volvemos un poquito al piso, la gente de Subán Córdoba y estos números, Miguel Ponce León. ¿Tenés miedo a perder su empleo o ingresos por la política económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei? Está complicada también la pregunta. Está complicada, sí. Bueno, es una pregunta que la crisis económica va a tener muchas personas respondiendo afirmativamente. Y acá tenés 50,3% que dice que sí a la encuesta de Subán Córdoba, que tiene miedo de perder el trabajo. Y un 43% dice que no tiene miedo. Ahí tenés una grieta. Siempre hay un sector en esta encuesta, aún en una encuesta con preguntas complejas que pueden ser adversas para el gobierno, tenés un 30% que banca el gobierno. Mira, yo te aseguro que en ese porcentaje de las personas que respondieron esa encuesta, la mayoría deben ser trabajadores del privado. ¿Por qué? Porque desde que asumió este gobierno, los principales perjudicados fueron los trabajadores del privado. Más de 100.000 puestos de trabajo se perdieron por la caída del consumo, por la recesión, y más de 50.000 puestos aproximadamente en el empleo público. Por lo tanto, los privados son los que suelen tener más miedo de perder el trabajo en este contexto. Mirá, en las últimas semanas volvieron a aumentar los precios, o sea, son preguntas para ver si la gente tiene una realidad de lo que está pasando. Sí. Viste que perdemos noción, ¿no? De que lo que es caro y que es barato. Y además están usando algunas, llamémosle, banderas de la Libertad Avanza del gobierno, que sostiene que los precios están cada vez más bajos, o que hay una sensación de eso. Y ahí le preguntan si sienten que volvieron a aumentar, y está planteando, bueno, el 58% que sí, un 38% está de acuerdo con el gobierno. Después, que no hay plan económico. Esta es dura. Sí. Esta es dura. Porque tiene que ver con una confianza en el modelo, no con lo que te está pasando en el día a día. Y ahí tenés un 53% que sostiene que no hay un plan económico con el que la Argentina salga adelante. Esta es rara también. En Argentina hay inflación en dólares, me parece que es para un público, Rochi, ayúdame, que entiende un poco más de economía. Sí, pero ya le decís la palabra inflación y me parece que en la pregunta... una engaña pichanga. Claro, no, y vas a tener una respuesta probablemente... Es rara. Es rara formulada. Negativa para el gobierno en este sentido, porque, por ejemplo, este mes bajó mucho la compra en supermercados, pero subió en los minimercados o en los chinos de barrio. ¿Y eso por qué? Claro, porque el cuentapropista, el que vive al día, no hace una compra grande en el supermercado, sino que va al negocio cerquita, compra el huevo, la leche y llena como puede estas heladeras que nos están mandando acá. Eso demuestra también que no compran tal vez con los descuentos grandes que tiene el supermercado, y tal vez terminás pagando los precios más caros, porque no tenés el 50%, el 70% off, el 2x1, que muchas grandes cadenas sí promueven. A ver, por acá nos mandan otra heladera con mucho arroz, si no me equivoco, un par de frutas y la bebida alcohólica, que no podía faltar. Creo que tiene un poco de mermelada. Buenas noches, decime dónde está la CGT, nos dicen por acá. No hay CGT. Buenas tardes, los entrevistados por Crónica parecen los hinchas de Boca. ¿Por qué? Es un mar de lágrimas. Bueno. Ah, bueno, es un remate futbolero. Una tristeza. Da uno más y por vamos acá. al Dale, móvil. por supuesto, también. Un poco de soda, agua, un tupper. Hay mucha verdura ahí, ¿eh? Limón. Hay mucha verdura También ahí. porque la verdura no está clara. sacia, ¿no? No, Sí sacia claro. lo que es la proteína, el pollo, la carne. Si te falta esa parte de la alimentación, es bastante complejo. 29 del mes, Rochi. O sea, no esperemos tampoco que hayan heladeras muy llenas. El tema es, o lo más preocupante, es que hacemos esta misma encuesta el 10, el 12 de principio de mes y las heladeras están igual. Ese es el tema. La gente trata de comprar en el día a día la poquita comida que va pudiendo, haciendo distintas changas para llenar la heladera, llenar la alacena, llenar el freezer con lo poco que se puede. O sea, me parece que lejos quedaron, o para un grupo muy pequeño, esas heladeras llenas que solía haber en la República Argentina. Vamos con vos, Emma, en Constitución. Dale. Seguimos preguntando a la gente, 29 de mes, ¿cómo se hace para llegar a pasado mañana? ¿Qué fin de mes? Esa es la pregunta que estamos haciendo acá en Plaza Constitución y le estamos consultando a la gente, el termómetro acá en el lugar donde están esperando el tren y donde estamos averiguando cómo se hace para llegar a fin de mes, a la semana que viene, ¿no? Que es la fecha de cobro. Vamos a seguir preguntando por acá a la gente que está los que cobran, ¿no?
parada por acá. Amigo, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Es imposible. Cuesta un montón. Fíjate, laburando. Sí. ¿Esperando para ir a laburar o volviendo? Esperando de que salga otro trabajo que no sea este, digamos. Me quedé sin laburo. Así que nada, dejé la electricidad y estoy sustituyendo con esto. ¿Cuánto gana por día? Sí, pero tarda mucho más en llegar los trabajos continuos. Claro, porque muchas veces la gente que tiene que aparte una platita para llamar a un electricista ahora no lo está haciendo. Sí, no lo hacen, pero por ahí, qué sé yo, tienen para los materiales y después te pagan la mano de obra. Sí, es un tema. ¿Y esto de la bicicleta se gana mucho, poco, cuánto más? No, nada que ver a lo que uno está acostumbrado. Si uno está acostumbrado a trabajar y tener un oficio, pero bueno. Porque muchas veces lo ponen como ejemplo, ¿no? A los delivery de, bueno, trabajo por cuenta propia, manejas tus tiempos. Sí, más que nada porque por ahí no tienen no se capacitaron en ningún... Claro, pero vos sos electricista. Claro, pero bueno. Mira. Sí, y cuando estoy en los tiempos libres, vengo a trabajar de esto. Pero... Para complementar y para llegar a fin de mes. Y porque todo suma, ¿viste? Antes de estar esperando, en la espera hacemos esto. Muchas gracias. No, por favor, que tenga... Ahí está. Y fíjate, hablamos, el testimonio ¿no? acá, Sí, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Y bueno, complementa con el delivery, ¿no? Sí. Vamos a seguir buscando testimonios por acá para preguntarle a la gente cómo hace para llegar a fin de mes. A ver, por trabajador acá. de aplicación, A ver, pobrecitos que amigo, la pelean. bueno, a ver. Querida, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Yo le digo la verdad, yo llego. Porque, ¿cómo hace? A ver, contame ese ¿Cuál es la Laburo en la receta? calle, laburo en la calle, mi marido trabaja. Le digo la verdad, no es que me falta para comer, pero bueno, sé que está mal el país igual. Sí. Tengo que viajar, tengo 4 chicos. Escucha, pero ¿son 2 y alcanza justo o sobra un poquito? Alquilo. Trabajando los 2, ¿alcanza justo, sobra un poquito? Por ejemplo, estamos a 29, ¿sobra para...? Mira, te digo la verdad, gracias a Dios llego, pero pago alquiler, ¿viste? Son unas cosas... ¿Puedes salir a comer afuera, por ejemplo? La cuestión es administrarse. Sí. ¿Te da gustito salir a comer afuera? No. Ay. Bueno, ahí va. Entonces no, sé si es me llegar. gusta, no. En el administrarse entra eso, ¿no? De recortar. No, exactamente. Escúchame, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un asado, por ejemplo? Para el cumpleaños de mi abuela. ¿Cuándo fue? Hace poquito. No, en ocasión especial. Exacto. ¿Y el próximo cuándo va a ser? Y ojalá que para el cumpleaños de mi sobrina, ahora el domingo. Ay, bueno, ojalá Dios quiera, sí. Y Muchas después ya viene gracias. Navidad. Ahí está, fíjate. Emma, duele que llegar sea Algunos sobrevivir, testimonios, sí. ¿no? Duele que llegar sea sobrevivir, sea llegar con lo justo. De todas formas está bien dicho, claro, llegar es llegar, con lo justo, con el margencito que a uno le queda como para no dejar nada por cubrir, no dejar de pagar las obligaciones, pero de todas formas no poder salir a comer algo afuera, tomar algo, a pasear con tus hijos, no sé si es llegar a fin de mes, si es realmente que te alcanza el dinero. ¿Emma? Seguimos consultándole Dale, a la por gente, favor. a ver cómo hace para llegar a fin de mes, en 29. O sea, ¿cómo hace para llegar a hoy? Básicamente es la pregunta que estamos haciendo. ¿O cómo llegan? Claro, ¿cómo hall de llegan? ¿Cómo llegan Constitución. al 29? Amigo, ¿cómo llega a fin de mes? Bien, ahí está, a ver, vamos a ir. De buen humor. Amigo, ¿cómo se llega a fin de mes? ¿Cómo? Está difícil. ¿Cómo se llega hoy, no? Porque hoy es fin de mes prácticamente, estamos 29. Cuesta. O sea, yo tengo trabajo, dentro de todo estoy más o menos bien, pero hay mucha gente que no llega a fin de mes. Por ejemplo, en ese llegar bien hay que administrarse bien, ¿no? Y ese administrarse bien implica algún recorte. Y sí, antes se salía, se iba a tomar un café, se hacían otras cosas, se iba al cine, al teatro, no se puede hacer eso ya. Claro. Asado, ¿cuándo fue la última vez? Oh, asado hace bastante, olvídate. Ya no existe eso. Algo suntuoso. Sí, es así. O sea, yo a este gobierno no lo voté, pero te digo, estábamos mal en el otro gobierno, pero estábamos mejor dentro de todo. Ahora estamos peor. Y vamos a estar peor todavía. Encima los trenes andan mal, eso es todo todo va sumando. Muchas gracias, mi amigo. Ahí está, fíjate los testimonios por acá por Plaza Constitución. Dame uno más. Que encima se suma el enojo. Está clara esa respuesta, por de el todas servicio formas, de tren, porque que está funcionando. En el gobierno anterior es cierto, bastante había más complicado, moneda, más dinero circulando. Sí,
No digo, obviamente algunos economistas van a opinar que eso está mal porque se emitía y no había respaldo para esos pesos, y de alguna forma es cierto que lo que entraba por un lado, por un bolsillo, salía por el otro con la inflación. Pero de todas formas es cierto que había más plata, eso es una realidad, lo dice el mismo Milei. Sí, Pregunto, Miguel Ponce de León, con esto que dice Rosario, ¿la gente entendió, por un lado, lo que explica Rochi del anterior gobierno, emisión de moneda, no le sirve al país, nos complica, pero hay plata en el bolsillo? ¿O entiende lo de Milei, que baja la inflación, que hay que aguantar, que no tenemos un mango, pero después esto haría un repunte? Un sector grande de la sociedad en el 2023 votó en contra de una inflación de casi el 200% anual. Entonces, ahí la propuesta de que se baje mucho la inflación y esa batalla contra la inflación, obviamente, la ganó Milei en este sentido. Era insoportable, generaba una incertidumbre e imprevisión total. Y después tenés al mismo tiempo muchas personas que no esperaban que la solución para eso sea una recesión durante muchísimo tiempo. No es lo mismo plantearte que son unos meses que ya viene, que empezar a vivir un año y medio y empezar a rebuscártela. Hay distintas cuestiones. Por ejemplo, ya está medido que los jubilados aumentan el pedido de préstamos en el Banco Nación, porque ya no pueden con tasa subsidiada en ANSES. Hay 365.000 jubilados que pidieron préstamos en el Banco Nación. El promedio de préstamos es 1.600.000 pesos y el crédito típico es 1.200.000 en 36 cuotas. Tremendo, Miguel, tremendo el dato que das. Volvemos con vos, Emma, seguimos recorriendo Constitución, charlando con la gente. Es un día difícil para todos. A ver. Vamos a ir preguntándole a la gente cómo hace para llegar a fin de mes. Estamos a 29, a ver si sobran algunos pesitos para llegar al próximo cobro, a la primera semana del mes entrante. Y seguimos caminando por el hall de Plaza Constitución para hablar con la gente y hacerle esta pregunta. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes y si sobra algún restito para la semana que viene? A ver, vamos a seguir caminando por acá y preguntando a la gente que va rápidamente a tomar el tren. A ver. Amiga, ¿cómo se hace para allá a fin de mes? No, está bien, gracias. Bien, a ver, Bueno, vamos a seguir preguntando. Amigo, ¿cómo se hace para llegar a fin de mes? Complicado. Complicado, nos dicen por acá. A ver, vamos a seguir preguntándole a la gente. A ver cómo hace para llegar a fin de mes. Es si la algún consulta que muchacho estamos haciendo acá en el de hall alguna de aplicación te quiere contestar, si lográs ese testimonio, me interesaría charlar con alguno de ellos. O que nos cuenten cómo hacen para llegar a fin de mes. Dale, con recién este hicimos frío, uno de la aplicación de delivery y que nos contaba su experiencia, ¿no? Y nos contaba cómo estaba complicado. Él era electricista. Una gran parte de la y economía. tenía que seguir. Amigo, ¿cómo se hace para allá? No le vi la mochila, está bien. El electricista era... Claro, era Perfecto. Rappi. Tremendo. Sí. Muy difícil. A y ver, más con este frío. Emma, si alguno Estamos, frena y te escucha. Consultando por acá, a ver, a la gente, ¿cómo hace para llegar a fin de mes? Es la consulta que estamos... A ver, amigo, ¿cómo se hace para allá a fin de mes? Bueno, te leo un mensajito, mira, Dale. porque siguen llegando imágenes de heladeras. Es una consigna que ya se ha vuelto tradición en esta pantalla, pero insisto, es la realidad más pura y más cruel. Fíjate, 2 botellas de agua y una lata de atún. Bueno, le sacaron la alarma al atún en el supermercado. Por acá nos dicen, a ver, alquileres, provincia de Tucumán. Difícil, mira también. A ver, Rochi, hagamos un punto. Está Cristian Buteler, entiendo bien, economista. Está con nosotros acompañándonos esta noche por teléfono. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo anda? Federico, Marco, Rosario, te saludamos. Gracias por estar en Crónica. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. ¿Cuál es la mirada, Cristian, para los meses venideros? Estamos con una economía que pareciera que todos estamos esperando el repunte. ¿Esto va a pasar? Mira, la verdad que esto es un día a día, ¿sí? En el cual tenés distintas señales que te van marcando algunas cosas dispares. Hoy, por ejemplo, tuviste una licitación del Tesoro donde el gobierno tuvo que pagar una tasa muy alta, ¿no? Un 65% de tasa efectiva anual contra, ten en cuenta que la inflación proyectada para los próximos 12 meses está en el orden de el 25%. Espérame, Cristian, no te quiero interrumpir, yo te entiendo y sé que tenés que dar este tipo de datos que son tal vez muy técnicos y la gente no los entiende. Entonces, para ir un poquito más al llano, esta señal negativa que vos hablás de las licitaciones, me parece que da a entender un poco tal vez de la falta de confianza que se está empezando a tejer para
con el gobierno por una macroeconomía que se fue pinchando un poquito, porque los dólares del colchón de los que tanto hablaron no salieron, porque demostraron que no había tanta gente con dólares en el colchón como para sacar. Las reservas que están flojas también, y lo que se nota es que si la macro se pincha, entonces ¿qué le queda a la micro? Me pregunto yo y se pregunta la gente. Bueno, sí, obviamente, como bien marcás, los dólares no aparecieron. Si hubiesen aparecido, el nivel de actividad hubiese subido fuerte. Claro. Tendríamos más actividad en la calle, la mejores salarios, por ejemplo, también, y hubiésemos tenido otra realidad. El tema de la tasa alta que yo te estaba marcando hoy es algo que termina enfriando la actividad, ¿no? Sí. Que a eso digo. Cuando vos tenés que pagar una tasa muy alta, ¿sí? No solamente capaz te ayuda a contener los precios, te ayuda a contener el dólar, pero también te afecta fuertemente la actividad, ¿no? Y eso es algo que en un momento donde la actividad todavía no repunta del todo bien, es para tener en cuenta. Claro, no te permite sacar un crédito, Miguel, lo que hablabas vos. Claro, se complica en ese sentido. Cristian, vos incluso fuiste marcando que hay empresas que suspenden trabajadores. ¿Por qué va aumentando esto y qué se puede esperar del empleo en los próximos meses? Bueno, aumenta precisamente porque la actividad no repunta. Entonces, obviamente vos acá tenés un par de factores. Por un lado, la actividad no repunta. Entonces, si vos no repunta la actividad, tenés que producir menos. Si tenés que producir menos, porque no te dan los costos y demás, terminás reduciendo personal. Por otro lado, veníamos sufriendo también un tema con el dólar. El dólar estaba muy barato. Y el estar tan barato hacía no solamente que la gente viaja al exterior, porque le convenía vacacionar afuera y no adentro, sino que a la empresa también le convenía importar el producto y no producirlo acá. Claro. Cuando vos importás el producto y no lo producís acá, necesitas menos personal también. Y eso te termina afectando, como bien decimos, el empleo. Vos tenés hoy un par de sectores que andan muy bien.